Bien, buenas tardes. Entonces, continuamos con esta segunda parte del video de la clase y también con la clase que estábamos desarrollando respecto del marginalismo. Recuerden que la clase de hoy eh, va a ser el resultado de la unificación de dos clases que suponen abordar el marginalismo tanto como el keynesianismo. Así que seguramente serán una serie de videos, calculo que entre 2 y 3 por cada una de las clases. ¿Sí? Bien, así que avancemos entonces con la cuestión del marginalismo. Habíamos mencionado en nuestra primera entrega de la clase de hoy, del jueves 17 de septiembre, que uno de los representantes más significativos, digamos, de la corriente marginalista y de los que se llamarían neoclásicos era Alfred Marshall, ¿sí? Que recordamos vivió entre 1842 y 1924. Es el que desde su lugar, le dio una suerte de legitimidad, digamos, académica a la escuela marginalista. En tanto profesor de la Universidad de Cambridge, fue el maestro de Keynes, como lo habíamos mencionado, pero no necesariamente por ser su maestro es su precursor. En el año académico que suponía 1885-1886, Marshall establece en su lección, digamos, inaugural, el objetivo que para él debía cumplir la ciencia económica. Esto es el cálculo de los beneficios de la transformación industrial y social, considerando que la misma cantidad de dinero mide un mayor placer para el pobre que para el rico, lo que equivale a establecer que el bienestar de toda la sociedad se incrementa si la distribución del dividendo social se modifica a favor de los pobres, hasta alcanzar nivelar las utilidades marginales de todos los individuos que componen la sociedad. Su principal obra, como ya la habíamos mencionado, que fue publicada en 1890, Principios de Economía Política, puede considerarse como una síntesis del pensamiento neoclásico, fundamentalmente inglés, de su tiempo, es decir, de la segunda mitad del siglo XIX, ya sobre el final de esa etapa, ¿no? Desde este punto de vista, ya en la primera edición de 1890 y hasta 1920, la octava y última edición que pudo ser revisada por el autor, Marshall realiza significativas contribuciones a la teoría del equilibrio parcial y desarrolla la dimensión temporal del análisis neoclásico, que se convertirá en el paradigma dominante de la ciencia económica. Aunque matemático de formación, Marshall minimiza un poco el lugar de las matemáticas, ¿sí? Relegado más que nada a los apéndices, esperando que su obra, su texto fuera leída más allá de los círculos académicos, ¿sí? Y fundamentalmente por los profesionales de la economía, la gestión y los hombres de negocios. Principios de Economía Política constituye un trabajo sintético, concreto, que formó, para bien o para mal, nosotros creeríamos que para mal, generaciones de estudiantes, ¿sí? Como muchos grandes libros sobre economía, comenzando con, por ejemplo, La riqueza de las naciones de Smith, este libro, Principios de Economía Política, abre caminos en la teoría y refleja las contradicciones también al interior de esa misma teoría, ¿sí? Tal vez no siempre, digamos, Marshall fue consistente o riguroso, ya que mezcla el análisis estático neoclásico y el análisis de crecimiento clásico. Marshall razona en general en términos del equilibrio parcial, a diferencia de las teorías que afirman que el equilibrio es general, como por ejemplo lo afirmaba Walras. Marshall va a apartarse, quise decir, del análisis del valor trabajo de los clásicos y sustentará una economía
en el análisis marginal. Ahora bien, a pesar de que el sistema marshalliano, si queremos decirlo, el sistema de Marshall, se apoyó en el análisis marginalista y considera que el análisis formal, nos referimos con esto al matemático, mejoraba la comprensión de ciertos mecanismos económicos, su campo de visión era más amplio que el de otros autores que podemos inscribir dentro de esta corriente marginalista, como Walras, como Gibbons o como el mismo Karl Menger. ¿Por qué? Bueno, porque él incorporaba aspectos históricos y sociológicos. Marshall articuló su análisis con el análisis formal, con un plano diferente de abstracción y relativo a una serie diferente de tendencias reales. Pensaba la economía como un todo conexo y su análisis presentaba así un cuadro más, si se quiere, verdadero y bastante más detallado, bastante más ajustado, digamos, a la realidad económica, en una pretendida combinación de capacidad de comprensión, de realismo y de importancia para la política económica. El corazón, digamos, de la enseñanza, o el núcleo duro de la enseñanza de Marshall es el análisis microeconómico de los comportamientos individuales, ya habíamos visto, ya sea de un individuo o de una empresa, realizado por los famosos patrones de cantidades considerados como el eje X sobre el precio, digamos, considerado el eje Y, que permitía comparar la oferta y la demanda. La curva de la demanda está determinada por el supuesto de la utilidad marginal decreciente que él introduce en la teoría económica, así como el concepto de la elasticidad de los precios, ¿sí? Marshall siempre negó, incluso contra la evidencia, la idea de rendimientos crecientes a escala, es decir, las curvas de costos estrictamente decrecientes. Sin embargo, imbuido de un cierto realismo, como mencionábamos hace unos segundos, sostuvo la hipótesis de que las economías de escala son externas a las empresas y se realizan a nivel de la rama, de una rama, ¿no? Marshall introdujo entonces en su obra las conocidas curvas de oferta y demanda, y contrario al enfoque de Walras, de la teoría del equilibrio general que abarcaba todos los mercados, Marshall no estaba interesado en la interacción con otros mercados. Para Marshall el precio se determina únicamente por los cambios en la oferta y la demanda de los bienes de que se trate. Este enfoque, a pesar de poderlo, digamos, calificar como simple o de simplista, sigue siendo ampliamente utilizado para representar al mercado. Esta representación del equilibrio parcial distingue el periodo de mercado, oferta fija, el corto plazo, la cantidad puede aumentar en el límite de la capacidad de producción, del largo plazo, la capacidad de producción puede aumentar por medio de la inversión, pero las técnicas de producción no cambian. Alfred Marshall es lo que hoy llamaríamos, en términos bien claros, un economista liberal, que no confía para nada en los beneficios de la intervención estatal. Sin embargo, demuestra que a través del cálculo del excedente del consumidor que una empresa pública puede ser administrada con pérdida, con el fin de satisfacer, por ejemplo, el interés público. En especial cuando la actividad de dicha empresa genera, por ejemplo, externalidades positivas, como por ejemplo efectos positivos sobre el entorno para otras empresas privadas, ¿no? Marshall también reconcilia de alguna manera las teorías del valor clásicas y neoclásicas, es decir, la objetiva y subjetiva, basadas respectivamente en la primera, la clásica, en el trabajo, la objetiva, ¿no?
y la segunda, la neoclásica, la subjetiva en la utilidad. Para él, los dos elementos actúan como las dos hojas de la tijera de manera interdependiente y simultánea. Por tanto, considera que las curvas de oferta y demanda reflejan con exactitud los costos, es decir, para él, mano de obra, y las preferencias de consumo, por lo tanto, la utilidad. De manera que los precios de mercado reflejan con precisión el valor, según su interpretación y análisis. De esta manera, entonces, Marshall realiza una teoría simétrica de valor y precio, ¿sí? Es decir, el precio se determina por el costo en el largo plazo y por la utilidad en el corto plazo. De esta manera uno puede estudiar